¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estábamos haciendo el proceso contable, ¿no? La semana anterior. Eh, lo que vamos a revisar hoy es justamente los beneficios sociales a trabajadores, ¿no? Justamente vamos a hacer ahí una pausa de lo que estábamos viendo del proceso contable con la finalidad de yo enseñarles beneficios sociales a trabajadores, ¿no? Conforme lo que establece, si el Código del Trabajo, lo que establece la ley de seguridad social, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a revisar y justamente entramos a este tema porque en el proceso contable vamos a hacer un rol de pagos, ¿no? Justamente el rol de pagos es un libro auxiliar, ¿sí? Que nos ayuda justamente para qué, para conocer los salarios que perciben los trabajadores, ¿no? Así también como los egresos que va a existir en el rol de pagos, por ejemplo, ¿cuáles? Uno que va a entrar siempre en el rol de pagos, ¿cuál es? El débito que se va a hacer a los trabajadores por concepto de aporte personal al IES, ¿sí? Porque cuando nosotros como trabajadores estamos afiliados en una empresa, el patrono va a aportar una parte, ¿sí? De la totalidad del global de la seguridad social, el patrono hará su parte como aporte y el trabajador hará también su aportación, ¿no? Como empleado, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que vamos nosotros a revisar de acuerdo a lo que establece la normativa ecuatoriana, ¿sí? En relación a lo que nos establece justamente eh, para trabajadores, ¿no? Los beneficios a trabajadores, ¿sí? Tal vez tenemos alguna preguntita antes de iniciar con este tema. Déjenme ver, creo que ya me descargué esta materia. Sí, la tengo por aquí. Tal vez tenemos alguna pregunta y si no tenemos, me confirman si están visualizando lo que es el Excel. A ver, me Buenas confirman, ¿no? noches, Estaban ingeniero. visualizando. Sí, sí se visualiza. Ya, listo, entonces. Deben un segundito. ¿Ya? Miren, entonces, vamos a empezar, ¿no? Aquí tengo la pestaña de beneficios sociales a trabajadores. ¿Qué me dicen? Este es un tema, como les digo, yo esto doy en contabilidad intermedia, pero algunos compañeros me dijeron que no habían topado este tema, ¿sí? Entonces, miren, esta materia me he descargado de contabilidad intermedia cuando tengo la oportunidad de dar esa materia. Entonces, miren, ¿qué nos dice? Bueno, miren, dentro de la normativa ecuatoriana, los empleados cuentan con varios, ¿no? Con muchos beneficios sociales, los mismos que se deben cumplir desde el primer día en que el trabajador se encuentre ejecutando sus labores dentro de la institución, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como trabajadores debemos conocer, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué nos dice aquí? Yo les he puesto una pregunta. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los beneficios sociales que usted identifica, que usted conoce, que usted ha escuchado? A ver, ¿qué nos pueden compartir por aquí los compañeros? ¿Cuáles serán esos beneficios sociales que ustedes han escuchado que percibe un trabajador, sea del sector público o sea del sector privado? ¿Sí? 13º, 14º. Muy bien, vamos a ponerle aquí ya. 13º sueldo, 13º. ¿En qué fecha se cobra el 13º? Conocemos, si no conocemos, no importa, porque más adelante tenemos esa información. Nos dice 14º, muy bien. ¿Qué otro beneficio social tenemos? A ver, 13º, 14º, ¿qué más? Fondos de reserva. Fondos de reserva, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro beneficio social nos pueden compartir? A ver, ¿cuál más han escuchado? De pronto puede ser utilidades. Podríamos decirle utilidades en el caso de que la empresa haya generado, ¿no? La persona jurídica, ¿sí? La empresa haya generado utilidades o la persona natural obligada a llevar contabilidad. Utilidades, podríamos ponerle, ¿no?
Por aquí también tenemos algo, ¿no? Vacaciones, no nos olvidemos de las vacaciones, ¿no? Que también es un beneficio, ¿no? 15 días tienen en el sector privado justamente como vacaciones. Sí, entonces miren, aquí les he puesto, hemos participado con algunas justamente de los beneficios sociales que tienen o que gozan los trabajadores, ¿no? Que se encuentran bajo relación de dependencia. Entonces, miren, tenemos estos eh, beneficios sociales, pero es necesario, claro, mire, aquí me faltaba uno, el aporte patronal, ¿sí? Pongámosle acá abajo el aporte patronal, porque ese es un beneficio que el patrono nos paga, ¿no es cierto? Nos cubre en cierto porcentaje el seguro global que nosotros debemos cancelar, ¿sí? Una parte nos da cancelando el patrono. Entonces, bien, entre estos beneficios sociales vamos a identificar conforme lo que nos establece el Código del Trabajo, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué nos dice acerca del 13º, 14º, qué nos dice la Ley de Seguridad Social sobre los fondos de reserva, cómo calculamos eso, las utilidades, bueno, las utilidades de igual manera está bajo la regulación del Ministerio del Trabajo, porque ahí presentaban los formularios, las vacaciones de igual manera en el Código del Trabajo y el aporte patronal se establece justamente en la Ley de Seguridad Social, ¿sí? Entonces, miren, esos son algunos de los beneficios sociales que, como les digo, goza un trabajador bajo relación de dependencia, ¿sí? Sea en el sector público o sea en el sector privado. Muy bien, miren entonces, el primer beneficio social que vamos nosotros a trabajar, a analizar y a verificar qué nos dicen es el aporte patronal. Miren, como yo les decía, ¿no? El aporte patronal prácticamente, ¿qué es? Es el aporte que hace el patrono para cubrir el 100% del seguro social que debemos aportar, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a tirar aquí números así sencillitos, solamente para que ustedes vean de $100 que es el aporte, como ejemplo les pongo, ¿no? De $100 que es el aporte, posiblemente el empleador vaya a aportar un 60% y yo como trabajador aporte un 40%. Les estoy lanzando números así nomás, porque ya vamos a ver más adelante cuál es el porcentaje que efectivamente va a aportar el trabajador y cuál el empleador, ¿no? O el patrón. Entonces, miren, una parte nos da el patrono, ¿no? Él cancela de su dinero, él cancela, ¿sí? Y la otra nosotros vamos a aportar. Entonces, miren, conforme a los beneficios sociales que el empleado percibe, uno de los principales es el aporte patronal, el cual es pagado por el empleador, como les digo, ¿no? Según la resolución número CD 501, establece los siguientes porcentajes de aportación. Y aquí les traigo este cuadrito, miren, les voy a hacer un poquito más grande. Miren este cuadrito. ¿Qué nos dice por aquí? Nos dice, miren, que el aporte personal tendrá un total de 9.45%. Entonces pongamos aquí el aporte personal y entre paréntesis voy a poner parte que cubre el empleado, ¿sí? Entonces, miren, la parte que cubre el empleado, ¿cuánto ha sido? Ha sido del 9.45%. ¿Sí ven? La ley mismo me establece eso, la normativa, esa resolución 501 que les acabo de mencionar. Ellos son los que establecen que el porcentaje de aportación de la persona, del trabajador, será del 9.45% de qué? Del salario que él perciba, ¿no? Del salario será el 9.45%. Que este 9.45% viene desglosado de la siguiente forma, como ustedes ven aquí, que un 5.76% hace referencia a un seguro general de pensiones, que esto cubre pensiones mensuales de invalidez, vejez, muerte, 13º, 14º, pensiones y auxilio de funerales, ley orgánica de discapacidades. Asimismo, perdón, ley orgánica de discapacidades está en un 0.10%, de salud nos dice por aquí 0.88%, seguro de riesgos del trabajo, no existe porcentaje, seguro de cesantía un 2%, seguro social campesino un 0.35%, gastos de administración 0.36%.
haciendo una totalidad entre la sumatoria de todo esto, ¿de cuánto? De 9.45%, ¿sí? Entonces, miren, así se desglosa el 9.45% que el trabajador está aportando, ¿no? Y por otro lado, existe algo que se llama el aporte patronal, ¿sí? Y ese es el aporte que realiza el empleador, cubrir el 100% de lo que nosotros debemos cancelar, ¿verdad? Entonces aquí entre paréntesis les voy a poner parte que cubre el empleador, ¿sí? Miren entonces. ¿Y cuánto nos dice que es? Es el 11.15%, 11.15%. Que aquí vamos a ponerle más uno, ¿sí? Más 1%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver en las planillas, siempre vamos a ver que va a existir el 11.15% y va a existir un por ciento adicional, que el 1% adicional viene a ser por concepto de una aportación que hace justamente el patrono al IS y al CK, ¿sí? Del 1%. Entonces, eh, que el aporte patronal prácticamente en su totalidad será de 12.45%, ¿sí? 12.45%. Perdón, 12.15%, ¿sí? Miren entonces, 12.15%, que es la sumatoria de estos dos, ¿no? 11.15 más el 1%. 12.15 será el aporte. Así como les digo, se desglosa 11.15 por el aporte que realiza en sí el aporte del trabajador, cubriendo su parte como patrono, y el 1% que nos va a cobrar el IES por concepto de una aportación que hace de IS y CK. ¿Sí? Entonces, miren, y hace un 12.15%. Entonces, miren, ese 11.15% se desglosa de la siguiente manera, como ustedes pueden observar, haciendo una totalidad del seguro que se va a aportar por cada trabajador, miren, por cada trabajador se va a aportar un 20.60%, ¿sí? Más uno, ¿no es cierto? Que eso cubre el empleador. Entonces sería 21.60 el seguro total, ¿sí? Que se va a cancelar. Seguro total 21.60%, ¿sí? Ese es el seguro total. Ya sabemos nosotros cómo se desglosa ese 21.60, ¿no? 9.45 que le corresponde aportar al empleado y 12.15% que le corresponde aportar al empleador, ¿sí? Entonces, mire, ya conocemos nosotros la parte del patrono y la parte del trabajador, ¿sí? Cómo se desglosa el aporte que se va a realizar. Muy bien, ¿hasta ahí tenemos alguna preguntita? ¿O estamos claros? A ver, sobre el beneficio social de eh, aporte patronal. ¿Estamos claros? Si estamos claros, continuamos, ¿no? Y por mi parte sí, profe. Listo, entonces, mire, así queda, ¿no? Ya conocemos el primer eh, beneficio social. Vamos por el siguiente, nos dice fondos de reserva, mire. ¿Algún compañero que me ayude con la lectura de fondos de reserva? Yo Master. Gracias. Fondos de reserva. Según el Código de Trabajo, en el artículo 196, indica que todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho o que el empleador le abandone una suma Le abone, equivalente ¿no? a un mes del sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. Muy bien. Miren, entonces, ¿qué nos dice? Que otro beneficio social son los fondos de reserva, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que según el Código del Trabajo, aquí les he puesto el artículo 196 para cuando ustedes quieran buscar, encuentren en esa normativa que les indico. ¿Qué nos dice este artículo? A ver, que todo trabajador que preste servicios por más de un año, ¿sí ven? Por más de un año nos dice, ¿no? A partir de yo cumplir el año, es decir, a partir del 13º
mes que yo ya comience que siga trabajando, perdón, voy a percibir eso que se llama fondos de reserva, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año. Completo, ¿no? Posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. Entonces, miren, vamos a poner aquí aspectos importantes, ¿no? Aspectos importantes. ¿Qué nos dice entonces como aspecto importante? El primero, que van a perciben los trabajadores que lleven más de un año con el mismo empleador, pero no, con el mismo empleador. Mire, son los trabajadores que lleven más de un año con el mismo empleador, ¿no? Trabajando, prestando sus servicios bajo relación de dependencia con el mismo empleador, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo trabajé 6 meses con uno y luego me voy a trabajar 6 meses con otro, no, ahí perdemos, ¿no es cierto? Del primero perdemos. Debo cumplir el año con el mismo empleador para yo percibir los fondos de reserva, ¿sí? ¿Y qué otro aspecto nos dice? Que va a percibir un salario o un sueldo por cada año completo, ¿sí? Por cada año completo, posterior al de sus servicios. Entonces, miren, estos dos aspectos debemos tener en consideración. El primero, que debemos cumplir primeramente el año de trabajar con ese empleador, y segundo, que vamos a percibir un salario o sueldo por cada año completo, nos dice, ¿no? Entonces, miren, si yo empecé a trabajar el 1 de enero del 2023, muy bien, ingreso, ¿no es cierto? Ingreso a la empresa el 1 de enero del 2023. El 31 de diciembre del 2023, yo ya cumplo, ¿no es cierto? Yo ya cumplo un año trabajando, ¿verdad? Porque ya cumplo los 12 meses, ¿verdad? Cumplo 12 meses, ¿sí? Cumplo 12 meses de trabajo con el mismo empleador, ¿verdad? Porque hagamos cuenta, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre son 12 meses, ¿no es cierto? Cumplo 12 meses. Es decir, y aquí voy a poner con color rojo, es decir, miren, que yo los fondos de reserva voy a percibir a partir de ¿cuándo? Del 1 de enero del 2024, porque aquí ya cumplí el año, ¿no es cierto? Aquí yo ya cumplí el año. Y a partir de haber cumplido el año o los 12 meses, como dice la normativa, a partir de ahí en adelante, yo ya voy a percibir los fondos de reserva, ¿sí? Porque así me dice la normativa. Ustedes ven aquí, por más de un año, cumplo un año, ¿no es cierto? Cumplo un año y a partir del 1 de enero del 2024, es decir, cuando ya esté iniciando el 13º mes de trabajar con ese empleador, yo ya comienzo a percibir los fondos de reserva, ¿sí? Porque así me dice la normativa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ahora los fondos de reserva? Esto es facilito, miren. Me dice que voy a percibir un salario completo, ¿no es cierto? Es decir, el 1 de enero del 2000, pongamos aquí, enero 2024, porque a partir de ahí ya voy a percibir, ¿no? Enero 24, pongamos acá febrero 24, y así le vamos a ir bajando, ¿no? Hasta diciembre. Miren entonces. Yo normalmente tengo un sueldo, voy a poner aquí salario básico, un salario básico unificado, es decir, que yo percibo en el 2024 $460, ¿no es cierto? Ese será mi salario y todos los meses voy a percibir así, ¿sí? No me va a cambiar mi empleado. Entonces, miren. Entonces, miren por acá. Tenemos lo que es que percibimos el salario básico unificado, ¿no? Es decir, que yo, al cumplir un año de trabajar,
debo percibir un salario completo, ¿no es cierto? Voy a percibir un salario completo. Entonces, miren, ¿cómo hacemos eso? Nosotros los fondos de reserva tenemos dos opciones, pero siempre vamos a mensualizar los fondos de reserva, ¿no? Pero al final del año, de cumplir un año, perdón, a partir del segundo año ya completo, nosotros vamos a tener que percibir un salario, como me dice, ¿no? Completo el primer año, en ese año no percibo nada. Completo el otro año y durante esos 2 meses, perdón, 12 meses que yo ya completo, lo que voy a percibir, ¿qué es? Es un salario completo adicional a los que percibo, pero durante 12 meses. Entonces, tenemos nosotros dos opciones. La primera, que los fondos de reserva nos cancelen a través del rol, ¿sí? Nos cancelen a través del rol. Y segundo, que nos mensualicen a través del IES, ¿sí? Es decir, que el empleador les va a pagar en su rol de pagos directamente a ustedes o si ustedes hacen una solicitud para que el IES sea el encargado de acumular sus fondos de reserva y en un cierto tiempo, que por lo general son 36 meses, 3 años, le devuelven eso acumulado, ¿sí? Tenemos esa opción. Ustedes tienen la decisión, claramente. Entonces, miren, pero igual, cualquiera de las dos que vamos a elegir, mensualizamos, ¿sí? Como empleadores vamos nosotros a mensualizar eso, sea que les paguemos a ustedes o directamente al IES para que ellos les den acumulando. Pero miren, el cálculo del fondo de reserva es súper sencillo. El salario que nosotros, por ejemplo, en enero 2024 percibimos, lo vamos a dividir para 12 y nos da 38,33. Eso será el fondo de reserva que corresponde al mes de enero. Y asimismo, nosotros cada mes vamos a percibir siempre durante todo ese año el mismo salario. Todos los meses va a ser lo mismo, ¿verdad? Y es decir, que si nosotros sumamos los fondos de reserva que hemos percibido desde enero hasta diciembre, sumamos todo esto, ¿cuánto vamos a percibir? 460. ¿Sí ven? Entonces, mire, a eso hace referencia aquí. Va a percibir un salario, un sueldo por cada año completo. Como yo completé aquí los 12 meses, aquí de igual manera, todos los meses voy a percibir 38,33 y al final del 12º mes yo voy a tener una totalidad de 460 que he percibido como fondos de reserva. ¿Sí? Eso les digo, el cálculo del fondo de reserva es sencillo, de igual manera del 13º, 14º. Cualquier beneficio es sencillo el cálculo. Pero mire, así es como calculamos el fondo de reserva entonces, ¿sí? Es decir, que nosotros el sueldo dividimos para 12, ¿sí? O a su vez nosotros podemos multiplicar esto por el 8,333333%, ¿sí? Que prácticamente nos daría lo mismo, porque esa es la fórmula que también utilizamos. Entonces, miren, esto por el 8,333333%, que nos daría lo mismo, ¿no? 38,33. Pero más fácil, cojo y le divido para 2 y no me complico para nada. Y miren, esto es lo que vamos a percibir como fondos de reserva, como el segundo beneficio que estamos nosotros revisando. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí? ¿O estamos claros? A ver, acerca del fondo de reserva. ¿Qué me Ingeniero, dice? ¿y qué pasa si yo después de cumplir un año, ya supongamos que estoy en una institución pública o privada 2 años y por A o B me retiro de trabajar y trabajo en otra institución? Debe comenzar Sigo. nuevamente. Como les digo, el fondo de reserva Oh, aplica siempre y cuando ya. nosotros trabajemos bajo la relación de dependencia de la misma empresa, ¿no? Entonces, mire, es por ejemplo, yo trabajé en el 2023 6 meses con ese empleador y en el 2024 me volvió a contratar. Es decir, que yo ya no debo cumplir los 12 meses nuevamente, ¿no es cierto? Sino que yo ya tengo 6 meses acumulado con ese trabajador y en el 2024 debo cumplir 6 meses más. Pero si yo me voy y a otra empresa, comenzaría desde cero la cuenta, ¿no? Es decir, debo, por cada empleador, debo comenzar un año completo, completar el año y a partir del 13º mes ya comienzo a eh, percibir el fondo de reserva. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias, profe.
Listo. Ahí, ya dejémosle ahí. Aunque quiero llevar esto más abajo. Dejémosle ahí. Déjenme ver esto para hacerle más abajo. Para que vean que este es el del décimo, del fondo de reserva, perdón. Ya, a ver, déjenme ver. No me permite. Ahí está. Quiero separar esto nomás para que no nos confundamos. Ya, ahí estamos. Miren entonces. Ya, ahí estamos. Perdón. Esto es más abajo. Ya. Décimo tercero, vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver el décimo tercer sueldo. Déjame hacerle más abajo. Nada más. Ya, ahí estamos. Ahí estamos, ya. Décimo tercer sueldo, ¿no? ¿Qué nos dicen entonces? El décimo tercer sueldo es un derecho a la décimo tercera remuneración o bono navideño, nos dicen, ¿no? Décimo tercer sueldo o bono navideño, ¿sí? ¿Por qué bono navideño? Primeramente porque se va a calcular o se va a realizar el pago de este décimo en el mes de diciembre, ¿no? Hasta el 24 de diciembre. Entonces, miren, ¿qué nos dice entonces por acá? Que el décimo tercero, perdón, los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario, ¿sí? Entonces, miren, de igual manera, en los décimos vamos a tener dos opciones, ¿sí? A diferencia de que lo que les decía del fondo de reserva, que por una parte nos pueden pagar bajo rol de pagos directamente a nosotros y la otra que el IES nos da acumulando por 3 años y luego nos entrega acumulado. Ahora, el décimo tercero también tiene dos opciones. La primera, nos pueden pagar mes a mes el décimo, es decir, vamos a mensualizar los décimos, pero en diciembre ya no cogeríamos nada porque ya nos están pagando mes a mes. O a su vez, nosotros podemos acumular durante todo el año o el periodo de cálculo del décimo tercero y en diciembre de cada año nosotros vamos a percibir acumulado. Lo de los 12 meses vamos a coger acumulado, ¿sí? Esas son las dos opciones que nosotros tenemos. ¿Y qué nos dice? El periodo de cálculo del décimo tercero está comprendido desde qué fecha? Desde el 1 de diciembre del año anterior. Es decir, miren, ahorita estamos 2024. Es decir, desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el 30 de noviembre del año 2024 se cumplen 12 meses, ¿verdad? Hagan cuenta de eso. 1 de diciembre del 2023 hasta el 30 de noviembre del 2024 se cumplen 12 meses, ¿sí? Es decir, el año completo, ¿sí? Pero ese es el periodo de cálculo, el décimo tercero. Entonces, miren, eh, vamos nosotros a percibir, ¿qué nos dice? Vamos a percibir una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario, nos dice, ¿no? Aquí ya no nos habla solamente de un salario, sino de las remuneraciones que hemos percibido. Aquí mismo nos dice, las remuneraciones en plural nos dice, porque nosotros podemos tener varias remuneraciones durante el periodo de cálculo con el mismo empleador, como les digo.
¿Cuáles son este tipo de remuneraciones que vamos a tener? Primero, el sueldo, ¿no es cierto? Es la remuneración que vamos a percibir. También podemos tener bonos que nos pueden dar, ¿no es cierto? Que también constituye una remuneración. Podemos tener comisiones ganadas, ¿sí? Que constituye una remuneración. Podemos tener por ahí algún incentivo que nos den, ¿no? Que justamente nosotros podemos llamarlo como remuneraciones siempre y cuando el empleador esté comunicando al IES esos sobresueldos que estamos teniendo, ¿sí? Es decir, que si nosotros nos dan un bono de $50, esos $50 deben comunicarse al IES porque